Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, iniciamos una nueva semana en este lunes y hoy, en las gotitas de esperanza, el Señor continúa hablando a nuestro corazón para alimentar nuestra esperanza e invitarnos a la conversión. La ocasión se da cuando algunos escribas y fariseos lo interpelan, pidiéndole un signo, algo prodigioso que sustentara y que probara la autoridad que el Señor decía tener, una señal milagrosa tan contundente que obligara a creer, un mal del que no solo sufrían los fariseos. Ya los judíos en el desierto pidieron una señal y también nosotros, no nos engañemos. ¿Cuántas veces hemos tentado al Señor para que nos obedezca nuestros caprichos como condición para poder creer en Él? E incluso hasta le hemos negociado con promesas a cambio, eso sí, de señales y milagros. La respuesta a esto es que Dios nunca va a ceder a nuestros propósitos, pues la fe es un acto de amor y libertad y no es una opción obligada por un signo o por una señal determinada. Además, para quien tiene fe, todo, absolutamente todo lo que existe y lo que sucede es señal de Dios, mientras que para el que no quiere creer, ni siquiera los signos y milagros más grandiosos serán suficientes para que pueda creer. Definitivamente no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pedir señales es señal de desconfianza. Lo dicho y hecho por nuestro Señor es suficiente y le sobra para quien dispone su corazón a aceptarlo. Dios da señales solo a quien no las pide, se muestra a quienes confían en Él, y sus señales no son de grandeza y de poder, sino de sencillez y humildad. Para los pastores, la señal fue un niño envuelto en pobres pañales y acostado en un pesebre, recordemos en la Navidad. A quien pide señales, el Señor lo define como generación perversa y adúltera. Perversa significa colocada con la mirada en la dirección contraria a Dios. Mientras esta generación continúe en esa actitud, no verá señales. Necesita convertirse, cambiar de dirección. Y adúltera significa que no ama a su verdadero esposo, que sigue con otros amores. Solo cuando vuelva a amar a quien ama con amor eterno, entonces redescubrirá su identidad y el sentido de su vida. Ante la petición de una señal, dice el Señor que no se les dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Jonás como profeta lo es en dos sentidos. Primero, es símbolo del hombre que se resiste a cumplir la voluntad del Señor. Y segundo, es también el beneficiario de la misericordia infinita de Dios para con todos, de la que Jonás es el primer beneficiario. La enseñanza para nosotros es clara. Para quien decide no aceptar al Señor y sus dones y además decide quitarle la vida, Él le da como respuesta y como señal el don de sí mismo y de su vida en la cruz. Ella revela que Dios es todo y solo amor, que se entrega sin condiciones. Y así como Jonás permanece 3 días en el vientre del pescado, de la misma manera la señal de Jonás que se nos da es Jesús, que permanecerá 3 días en el corazón de la tierra, en el sepulcro. El Señor crucificado, muerto y sepultado por amor a nosotros, no deja dudas de que Él es el Dios del amor. Esta es la única señal capaz de curar la ceguera de la generación perversa y adúltera en la que nosotros vivimos. Los habitantes de Nínive, como dice el texto, se convirtieron también en señal para nosotros, pues ellos eran enemigos del pueblo de Israel, impíos y malvados. Eran un pueblo no dispuesto a la palabra. Sin embargo, ante la predicación de Jonás, se convirtieron y experimentaron en su vida al Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia. Si ellos creyeron, se convertirán al final en testigos de nuestra maldad, de nuestra incredulidad, de nuestra ceguera y de nuestra oposición culpable a convertirnos, simplemente por el hecho de no querer, porque argumentos para hacerlo tenemos y de sobra. La denuncia del pueblo de Nínive es un llamado urgente a superar nuestra maldad y a salir de ella. Jonás fue profeta de la misericordia y el Señor Jesús es más que Jonás. En efecto, Él es la misericordia hecha carne. Por otro lado, la alusión a la reina del mediodía o la reina de Saba nos muestra igualmente a una pagana, como los ninivitas, con la diferencia que ella sí estaba bien dispuesta, pues vino desde muy lejos para aprender la sabiduría de Salomón. Y el Señor Jesús, como muy bien lo anota hoy, es mucho más que el Salomón. Él es la sabiduría de Dios por excelencia. El problema, como vemos, es que es más fácil
fácil convertir a un pecador que a uno que se cree justo. Recordemos la alegría del Padre misericordioso en Lucas 15, porque encuentra al hijo que estaba perdido, lo ha encontrado, muerto y que ha vuelto a la vida. En contraste está el hijo mayor, que siempre estaba con él, pero en realidad no lo conocía, no había experimentado su misericordia. Esto explica el por qué Jesús, el Hijo amado del Padre, será condenado a morir en la cruz, precisamente por obra de aquellos que se creían muy justos. Que el Señor nos ayude a tener esa sabiduría, la sabiduría de los ninivitas para escuchar la palabra del Señor y convertir, la sabiduría de la reina de Saba, que desde muy lejos llega precisamente para alimentarse de esa sabiduría, que sepamos descubrir que esa sabiduría está más cercana de lo que nosotros podamos imaginar, en la palabra de Dios, en el corazón de la Iglesia, en cada uno de los sacramentos que el Señor nos ofrece con tanto amor, que sepamos acogerlos, que sepamos celebrarlos, vivirlos, experimentarlos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.